El método etnográfico. Etnografía. Etimológicamente está dividida en dos. Etnos, que significa estudio, y grafo, que significa pueblo, es decir, estudio de un pueblo, o escribir sobre la cultura de un pueblo. Están sustentados por Malinowski, a quien se le considera el padre de la antropología moderna. Margarita Mead, una antropóloga estadounidense conocida por su enfoque en la influencia de la cultura egonguba. Antonio José Sánchez Navarro, quien ha abordado temas como las tradiciones populares, la religión y las prácticas sociales. El enfoque del método etnográfico es cualitativo, porque va a estudiar características para analizar y comprender el estilo de vida de ese pueblo o de ese contexto. Aplica la observación directa para comprender la realidad social, lo que significa que debemos estar en el lugar que deseamos estudiar. Tenemos que tener una observación participativa, en la cual como investigadores formamos parte del contexto, realizamos las actividades propias de la comunidad para comprenderlas y estudiarlas mejor. Surge de tradiciones fundamentales la antropología cultural, que estudia los cambios que se presentan en una sociedad para poderlos comprender, y sus autores más representativos, Leslie Morgan, Franz Boas y Bronislaw Malinowski y Margaret Mead, a quienes ya los habíamos mencionado anteriormente. La Escuela de Chicago promueve un enfoque en la observación directa y detallada de la vida cotidiana en entornos urbanos. Los autores más representativos son William Harper y Albion Smart. ¿Cuáles son las características del método etnográfico? Primero, es naturalista, porque entramos en el ambiente natural de ese contexto. Tiene una observación participante, porque enfocamos y formamos parte del contexto para poderlo estudiar. Aplicamos la parte fenomenológica para estudiar las realidades que se viven dentro de ese contexto. Es inductiva, porque parte del estudio va de lo particular a lo general. Estudiamos lo interno. Ecológica, el contexto ambiente en el cual se desenvuelve ese grupo. Holística, el sinfín de interpretaciones que se pueden dar a esa cultura que estamos estudiando. Existen varias modalidades: crítica, antropológica, comunicación, interpretativa, clásica y sistemática. Todas estas formas son la manera en que vamos a estudiar y entender la cultura a partir de la aplicación del método etnográfico, donde no siempre existe una problemática, simplemente es obtener información sobre el estudio de vida de un pueblo determinado. La investigación etnográfica se caracteriza por una interacción directa entre el investigador y el objeto de estudio, que son los grupos sociales. El investigador adquiere un rol activo en las actividades que se realizan al interior de la comunidad. El método etnográfico está conformado por 7 fases. La primera fase es la selección del diseño. En esta fase es importante partir de una pregunta de investigación, determinar cuál es el objetivo, para qué quiero investigar, posteriormente establecer una metodología que me permita responder las inquietudes que me he planteado. Debemos aclarar que al utilizar la metodología etnográfica se desconoce las variaciones y el transcurso que tome nuestra investigación. La segunda fase corresponde a la determinación de las técnicas. Las técnicas empleadas por el etnógrafo son de 3 tipos. La primera es la observación, la segunda técnica corresponde a las entrevistas y la tercera corresponde a los documentos. La observación se da de 2 tipos: la observación no participante y la observación participante. En la observación no participante, el etnógrafo adquiere un rol pasivo al interior de la comunidad, no se involucra con su objeto de estudio.
Por el contrario, la observación participante, el investigador adquiere un rol activo al interior de la comunidad, se involucra y el objetivo es determinar y describir las características de los grupos sociales desde las experiencias vividas. Las entrevistas son una serie de conversaciones que tienen por objeto obtener una perspectiva interna de los participantes. Estas entrevistas pueden ser de manera formal, informal, estructurada, individual o grupal. Posteriormente, se debe recoger la información a través de documentos como parte del campo social de que se está investigando. Estos documentos pueden ser formales o de carácter informal. La tercera fase corresponde al acceso al escenario. El escenario es la situación social que integra a las personas, interacciones y los objetos allí presentes. El escenario puede ser conocido por el investigador, totalmente desconocido, puede ser abierto y accesible o puede ser un escenario cerrado. La cuarta fase corresponde a la selección de los informantes. El etnógrafo, al entrar en el escenario, tiene el primer contacto con el sujeto que participa en la situación social que se quiere investigar. Debe establecer relaciones abiertas con los miembros del grupo que se encarga de ser los informantes. Estos informantes podríamos clasificarlos en 4 categorías. Están aquellos que tienen mayor conocimiento, que tienen estatus, otros que están dispuestos a cooperar y con los cuales la quinta fase corresponde a la recogida de datos y determinación de la estancia. Luego de recoger los datos y elaborar un muestreo, escoger el escenario debe partir de las teorías previas y categorías de análisis sobre la observación directa que indican nuevas relaciones. Asimismo, el investigador debe permanecer en busca de la validez de las observaciones y se puede retirar siempre y cuando no consiga ningún aporte nuevo, previa a la negociación con los participantes o la primera devolución de los aportes. La sexta fase o componente del método etnográfico es el procesamiento de la recogida de la información. Esta información que recoge el etnógrafo la realiza a lo largo del estudio. Esto le permite que analice cada una de las etapas, revise datos y en caso de necesitar más información, retroceda o redireccione la búsqueda en el proceso investigativo. La séptima fase corresponde a la elaboración del informe. Este informe debe contener el planteamiento de los antecedentes teóricos de la investigación, debe realizar una descripción detallada de los métodos y procedimientos empleados para obtener la información, debe establecer unos resultados y unas conclusiones finales y asimismo deberá presentar un anexo donde deje en evidencia cuáles fueron aquellos instrumentos utilizados para recolectar la información y guías de trabajo. Muchas gracias. Para comprender qué es la etnometodología, debemos remontarnos a los años 30, cuando un estudiante de doctorado de la Universidad de Chicago llamado William Footway realizó una investigación con el único objetivo de penetrar las redes de las bandas criminales de esta ciudad, utilizando características metodológicas del modelo de Malinowski, dejando como resultado experiencias y situaciones etnográficas propias y orientadas hacia problemas socioculturales. Pero es en la mitad del siglo XX cuando ésta se desarrolla plenamente.
Autores como Irving Goodman realizan sus aportes frente al estudio de las unidades mínimas de interacción entre personas en grupos reducidos. O el aporte de Harold Garfinkel, quien es más conocido como el padre de la etnometodología, quien establece que ésta debe ser utilizada para razonar acerca de la realidad social y sus obras frente a un fenómeno. Surge el interrogante de ¿qué es la etnometodología? Podemos decir que es la sociología del sentido común de la investigación cualitativa. Recuerda a investigadores y científicos sociales lo importante del trabajo de análisis de las prácticas humanas, ya sea de forma individual o colectiva. Trata como sujeto de estudio empírico a las actividades y circunstancias prácticas, al igual que al razonamiento sociológico práctico, garantizando siempre la veracidad de los hechos. Su instrumento metodológico es el lenguaje, permitiendo profundizar en la vivencia, las experiencias y la explicación. Un término que acuña Harold Garfinkel es la palabra viva, quien define con palabras una acción. Podemos definir así entonces que la etnometodología es la investigación empírica de los métodos que utilizan los individuos para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas. La base de las características de la etnometodología fueron planteadas por el fundador de la corriente antropológica conocida como el funcionalismo Malinowski, el cual resalta aspectos importantes como la delimitación de un espacio de observación hacia el cual debía trasladarse el investigador, la convivencia de los sujetos estudiados, la observación de la interacción social en el medio ambiente natural de dichos sujetos y el papel de los participantes como informadores privilegiados. No obstante, Harold Garfinkel nos regala dos aspectos importantes como lo son el estudio de las racionalidades de la gente del común y el análisis de la vida cotidiana. No olvidemos que Harold Garfinkel es el padre de la etnometodología, porque en 1946, en consonancia con la antropología, la etnobotánica, la etnofisiología y la etnofísica, acuña el término de etnometodología. Los procesos. Tenemos el diseño, el desarrollo, la interpretación de datos, la validez y la presentación de resultados. En cuanto al diseño, se inspiró en la fenomenología, la lingüística y la antropología, especialmente en la sociología. Es emergente y las decisiones que se toman es a partir de información recogida y analizada. Para la formulación de un problema es necesario iniciar de una situación en particular. Su desarrollo no se da en forma lineal, sino interactivamente. Existe relación en todo momento entre la recogida de información, supuestos, muestreo y elaboración de teorías a través de técnicas interactivas como la entrevista profunda, la observación y el análisis documental. La interpretación de los datos son procesos complementarios, continuos, simultáneos e interactivos más que secuenciados, puesto que es cíclico y sistemático, integrando todas las fases del proceso. En cuanto a la validez, se recomienda precisar el nivel de participación y posición del investigador, identificar claramente a los informantes, describir detalladamente el contexto en que se recogen los datos, precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, utilizar variables estratégicas para reducir amenazas de confiabilidad interna, como por ejemplo usar categorías concretas y precisas para que los datos primarios no sean manipulados, garantizar el equilibrio en cuanto a las observaciones, análisis e interpretación, solicitar al sujeto informante confirmación de objetividad o subjetividad de las notas o apuntes. En cuanto a la representación de los resultados, tenemos aspectos a tener en cuenta como el problema debe ser formulado de la forma más precisa, permitiendo identificación, planteamiento y concepción implícita. Los métodos y estrategias deben ser ampliamente expuestos, los detalles delante, durante y después de su aplicación. Explicitar los aportes sugeridos, de acuerdo a los referentes que condujeron a ella. Exponer a profundidad los aportes que representa el contexto estudiado. Y por último, establecer la perspectiva que se abre a partir del proceso investigativo desarrollado. Este tipo de investigación, al igual que cualquier metodología científica, tiene una serie de fases a seguir. Debido al carácter del objeto de estudio cambiante y en el que la propia metodología se readapta constantemente, estas fases son orientativas. El planteamiento de la pregunta de investigación es quizá uno de los mayores desafíos a la hora de plantear una investigación. Requiere una revisión bibliográfica para conocer el objeto de estudio
y poder plantear investigaciones que sean inéditas, en el sentido de que sus resultados aporten conocimiento sobre algo nuevo y desconocido, que contrasten teorías, investigaciones o hipótesis de otros investigadores. El proceso de investigación etnometodológica requiere información para ser analizada por parte de procesos científicos que conlleva tal práctica. Por ello, se hace necesario recoger información para su posterior análisis. Este método se basa fundamentalmente en la observación y las entrevistas, además de otras técnicas como el análisis documental. Es importante plantear en este punto la diferencia entre campo y escenario. Walsh plantea esta diferencia de la siguiente forma. El campo es la realidad social que pretende analizarse a través de la presencia del investigador en los distintos contextos o escenarios en los que esta realidad social se manifiesta. A lo largo del proceso etnográfico, la persona que investiga se ve obligada a establecer relaciones con los miembros de la comunidad, donde se lleva a cabo la investigación para seleccionar entrevistados, preguntar a nativos que puedan informarles sobre determinados acontecimientos. La fase de recogida de información representa el grosso de la investigación propiamente dicha. Es en esta etapa en donde se desarrolla el trabajo de campo. El análisis de los datos es la fase de la investigación en la que se releen notas, documentos, transcripciones de entrevistas o representaciones gráficas recogidas en el diario a través del trabajo de campo para contestar a la pregunta de investigación formulada y articulada en objetivos abordables. La última fase de investigación sería la presentación de los hallazgos a través de la investigación. Puede llevarse a cabo en distintos formatos. La etnografía virtual, sin embargo, se presta a la construcción de relatos narrativos. La otra presentación clásica de los resultados de la investigación sería la académica tradicional, en la que se sigue el esquema de investigación propia de las ciencias sociales y que Ambrosino 2012 resume en un texto que contenga los siguientes apartados. Resumen, introducción de la investigación, revisión de publicaciones, revisión metodológica, informe de resultados, análisis de conclusiones, bibliografía. Eso es todo.